cosas que no nos manda Dios a celebrar, y las cosas que Dios nos manda a celebrar no las celebramos. Es algo así como muy controversial. Entonces, el Evangelio de Lucas nos mencionaba que el ángel Gabriel llegó a María dando una noticia de cómo Dios puso sus ojos en ella. Y hoy veremos también el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27, con el enfoque, porque Jesucristo nació de una mujer. Jesucristo nace, y aquí hay una expresión que muchos pasan por alto. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Ponga mucha atención, abra su espíritu a la palabra de Dios y deje que Dios haga grandes cosas en usted. Amén. ¿Todos lo tienen? Lucas 11, 27 y 28. Amén. La palabra de Dios dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Padre, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje, y pido, Señor, que a través de mí hables a tu iglesia con la razón, Señor, de lo que está en las Escrituras. Que no sea yo, que no sea mi persona, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y trayendo un convencimiento para tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Jesucristo estaba enseñando y mostrando el poder de la oración. En Lucas capítulo 11 nos está enseñando prácticamente la mayor parte del capítulo acerca de la oración. Y Él enseña dentro de la oración el Padre Nuestro. Después Él enseña la forma de cómo pedir por un amigo. Después Él enseña la forma de reprender demonios. Y Él está enseñando de esta manera. Entonces hay gente a su alrededor, están escuchando muchos, están aprendiendo mucha gente, y de repente una mujer entre la multitud grita y dice: dichosos, ¿verdad? Dichoso esa mujer, o dichoso el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le responde y dice: sí, mi mami, muy linda ella, afortunada mi mamá. ¿Así dijo él? No. Él no dice eso. Pareciera que a Jesús no le dio tanta importancia a eso. Parece que Jesús le está dando más importancia el hecho de ser bienaventurados es escuchar la palabra de Dios y guardarla. Guardarla no solamente indica memorizarla, guardarla significa vivirla. Entonces, cuando vemos esta enseñanza, vamos a ver 3 puntos muy importantes de acuerdo a la dicha de escuchar la palabra de Dios. Y mirando el enfoque de lo que dicen las Escrituras, es aquí donde María resalta en esta predicación. María, la madre de Jesucristo, fue reconocida como dichosa, dice la Biblia, entre todas las mujeres.
mujeres, así es reconocida ella. Es una mujer afortunada, así se le reconoce. Ahora vamos a ver 3 puntos muy importantes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y número 1, quiero resaltar la dicha de María. Entonces, no tendría ningún sentido para María traer en su vientre al Salvador del mundo por 9 meses y después no escuchar la palabra de Dios. Al parecer María, la mamá de Jesús, también buscaba la palabra. Incluso María pues recibe con gusto, con agrado el mensaje de Dios por medio del ángel. Si usted ve en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, lo que estuvimos viendo, ella con inocencia y con actitud piadosa acepta lo que el ángel le está diciendo. Y curiosamente vemos cómo en la palabra de Dios ella se muestra una mujer muy obediente. Pero después de que nace Cristo y crece, ella se acostumbra tanto a Él que no lo veía como el Salvador, sino que lo seguía viendo como un hijo. Y María, yo creo que le costó ver a su Hijo Jesucristo como el mismo Dios. Vaya, vamos a ver, porque imagínense ver a Jesús siendo un niño y después que ella lo vea como un niño y verlo, es que es hijo de Dios. Aquí curiosamente vamos a ver dos relatos, 2 ejemplos en las Escrituras cómo María trata a su hijo. Recordemos que en la Biblia, en Lucas, Jesús, o más bien el ángel, le decía que sería llamado hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Nunca le dijo que sería hijo suyo. Y María, como todas las mamás, a lo mejor andaría dando órdenes a Jesucristo. No obedeciendo, como toda mamá, porque María no aceptaba todavía ver a Jesús como el Salvador del mundo. Entonces, y en vez de obedecerle, es Jesús el que muestra, ¿no? En muchos textos bíblicos es Jesús el que muestra el valor de escuchar la palabra de Dios. Entonces María, quizás cuando él era niño y aún cuando ya era grande, quizás ella seguía mostrándose como una mamá y quería todavía seguir teniendo el control sobre su hijo. Y quizás usaba palabras como: Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué tanto tiempo? Oh, Jesús, ¿dónde andas? ¿Verdad? Y ese tipo de palabras o comentarios como toda una mamá. ¿Mamás están aquí? Sí, me están comprendiendo. Porque una mamá, ¿cierto? No importa cuántos años tengas, mi hijo, siempre serás mi bebé. Jesucristo llegó a tener 30 años de edad. Empieza su ministerio y María todavía quería tener control sobre él. Veamos 2 ejemplos. En Lucas 2:41, Lucas capítulo 2, verso 41, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Cristo? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Miren qué muchacho, 12 años. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De quién habla? De Dios. Ahora, mas ellos, ¿qué dicen? Los papás no entendieron las palabras que les daban. Yo creo que José preguntó: así, ¿por qué dejaste solo el taller? ¿Verdad? Si vas a estar en mis negocios. Pero él estaba hablando de Dios, su Padre. Y después dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, Jesucristo 12 años tenía, ya andaba involucrado, él tenía ya plenamente el concepto de hacer la voluntad de Dios. Ya andaba haciendo preguntas ahí con el concilio de judíos sacerdotes, andaba haciendo preguntas, andaba enseñando 12 años de edad. Es curioso, pero María mostraba una actitud como una buena madre, buscando a su hijo, y ella lo buscaba porque pues tenía la razón. Su mamá era un niño de 12 años, un adolescente. ¿Dónde está mi hijo adolescente? 3 días desaparecido mi hijo, ¿dónde está? Pues él estaba con el Sanedrín, él estaba reunido con los judíos, preguntando y enseñando. Él estaba en las cosas de Dios. Él no estaba con sus amigos adolescentes, él no estaba haciendo otra cosa. Él le encantaba escuchar la palabra de Dios, a él le encantaba enseñar la palabra de Dios, pero sus papás, representantes aquí en la tierra, porque comprendamos que solamente fueron una figura, ni siquiera eran biológicos. Y aunque nace de María, usted sabe que la línea era José, no era María, era José, y José no tuvo nada que ver, solamente fue la representación, nada más. Y entonces aquí vemos esta dicha de María. Ella estaba haciendo su papel de mamá. Es correcto, muy bien. Pero Jesús creció en San Juan capítulo 2. Jesús ya tiene 30 años de edad. No me quiero imaginar cómo María estuvo tratando a Jesús todos estos años, después de los 12, a los 15, a los 17, a los 18, a los 25. No me quiero imaginar cómo María trataba a Jesucristo. Pero esto me enseña algo. En San Juan capítulo 2, versículo 1 al 5, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni siquiera le dice mamá. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. María tuvo una excelente actitud cuando el ángel llega y le da la orden, y ella había dicho: hágase conmigo como el Señor dice. He aquí la sierva del Señor. Pero María ya no estaba viendo a Jesucristo como el Hijo de Dios.
como el Salvador del mundo. Ella lo seguía viendo como su hijo, como una mamá protectora, porque ella quería, se da cuenta que ella quería seguir teniendo ese control sobre él. Entonces la dicha de María es algo maravilloso. ¿Qué mujer, o sea, no se siente contenta, dichosa por tener un bebé? Y esa mujer, María, estaba contenta, era feliz. Fue un riesgo muy tremendo, por supuesto que sí, para María, porque era joven, era soltera, era virgen, y la cultura judía y las leyes de Moisés eran para que una mujer embarazada soltera, sin casarse, eso para ellos era adulterio y era apedreado o lapidado. Entonces era lapidar a alguien. Entonces sí es bueno que nosotros veamos y analicemos esta cuestión. Pregunta: ¿usted qué haría si hubiese sido María? ¿Traería 9 meses a Jesucristo y seguirlo viendo como su hijo? ¿O usted traería 9 meses al Salvador del mundo y diría: es el Salvador del mundo? Como mamá, ¿qué haría usted Como hijo, ¿Cómo lo vería? como hijo. Como hijo, la mujer es lo que tiene. Hay mujeres así que tienen ese don o síntoma de cuidar a hijos que no son sus hijos. ¿Cierto? O sea, es el síntoma de mamá. María no es que esté mal, María está cumpliendo su papel como mamá, pero ya tenía 30 años. Jesucristo, mamá, deja de estarme dando órdenes. Mamá, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? No tienen vino, Jesús. ¿Y yo qué? Es más, curiosamente, ¿qué era Jesús en la boda? ¿Qué era María en la boda? Invitados. ¿Quiénes son los que se preocupan en la boda? ¿Los invitados o los que hacen la boda? Entonces, ¿por qué estaba preocupada María que no había vino? ¿Y qué papel cumplía ahí María que no tenía vino? ¿No? Ahora, veamos algo muy importante. ¿Usted cómo ve a Jesús? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve a nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted ve a Jesús? ¿Cómo lo ve? ¿Como un amigo? ¿Pero se lleva a cuartas con Él? Usted puede decir: mi amigo es Jesús, y se lleva a cuartas y es igualado y toda la cosa. No. Okay. ¿Usted cómo ve a Jesús? ¿Como su Salvador? Y le dice chavita. No. Porque si veo a Jesús como mi Salvador, lo tengo que ver con respeto, ¿cierto? ¿Usted cómo ve a Jesús como su Señor y le obedece? ¿O es un rebelde? Veamos Mateo capítulo 12. Otro escenario en Mateo 12:46. ¿Lo tiene? Mateo 12:46. Ponga mucha atención en este texto. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él
al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, de acuerdo a lo que dice Lucas 11:27, de la expresión de esta mujer, que cuando Jesús estaba enseñando, y él estaba enseñando la oración y cómo reprender demonios y todo eso, una mujer, yo me imagino que entre la multitud dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús le contesta: no. Él dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vemos que María ahora, ya Jesús tiene 30 años de edad, ya Jesús está iniciando su ministerio, ya Jesús está en una reunión. Quiero imaginarme que Jesús está tan adentro de la habitación que hay demasiada gente que su mamá y sus hermanos no pueden entrar y quieren hablar con Jesús. Yo me hago una pregunta: ¿qué querría la mamá y sus hermanos con Jesús? ¿Qué querían? ¿Cuáles serían, hipotéticamente, las palabras que quería decirle su mamá? Primero conociste madre. ¿Eso? ¿O qué? O sea, estamos haciendo algo hipotético. ¿Cuáles serían esas frases? ¿Casi no estás con nosotros, Jesús? ¿Te la pasas más con tus hermanitos? Algo así. ¿Qué quería su mamá? ¿Qué querían sus hermanos? Quizá que Jesús estuviera con ellos. Y entonces está María afuera en la puerta. Están afuera, dice la Biblia que están afuera. Se dice que están afuera. Y está allá afuera y le quieren hablar. Y entonces el encargado que está en la puerta, quizá el mujer, y se acerca: dígale a Jesús que su mamá y sus hermanos están allá afuera. Y Jesús, en vez de que hubiese dicho según la lógica de todos, espéreme tantito, hermanos, mi mamá me está hablando. ¿No? Jesús, sé obediente con tu mamá. A Jesús se le ocurre preguntar. Al que le lleva el mensaje se le ocurre preguntar: ¿quién es mi madre? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? A ver, mamás, imagínense que su hijo hace esa pregunta. Usted va y lo busca ahí en la fiesta donde él está metido. Ahí está metido. Vine a buscar a mi hijo. ¿Está aquí mi hija? Y que de repente su hijo diga: ¿qué? ¿Mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué siente usted a esa respuesta? Te metes y lo sacas a pedazos, ¿no? ¿Sí o no? A ver, muchacho, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué tan tarde? Jesucristo contesta al grupo que está ahí. Ahora, prioridades. Jesús no está negando la existencia de su mamá, pero Jesús está dando prioridades. Y la prioridad más grande aquí es escuchar la palabra de Dios. La familia es importante, sí, la misma Biblia lo dice. La familia es importante. Sería algo contradictorio de parte de Dios, de parte de Jesucristo en la misma Escritura, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No estamos promoviendo para los jóvenes el rebelarse contra sus padres. Estamos enseñando que
hay prioridades. Yo creo que para el joven es enfocarse más en las cosas de Dios, porque es una dicha escuchar la palabra de Dios. Es una alegría. A mí me goza estar aquí. A mí me goza estar escuchando el mensaje. A mí me goza estar creciendo en su palabra y me gozo con los hermanos, me gozo viéndolos. Pero siempre me he preguntado esto acerca de la mamá de Jesucristo, María. María, como cualquier mamá, tenía cosas que hacer y tenía más hijos. Entonces María, aquí como buena madre, llegó a la reunión, quizás estaba lleno el lugar, quizás María preguntaba para ver si había un espacio para la mamá, para los hermanos. Quizás a lo mejor Jesús nos dice, ábranle cancha a mi mamá, por favor, va a pasar. Hay muchas formas hipotéticas para sacar esto, ¿no? Pero la razón es que María estaba fuera. Esa es la razón. Esa era la realidad. María estaba fuera con sus demás hijos y ellos querían entrar. Quizá querían escuchar la palabra de Dios, pero llegaron tarde. Y Él, Jesucristo, señala en el verso 48, Él dice, respondiendo al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Verso 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre. he aquí mi madre, mis hermanos. ¿A quién señala? A sus discípulos. La prioridad más grande es escuchar la palabra de Dios y estar con los que escuchan la palabra de Dios. La familia es importante, pero la familia siempre termina en el segundo lugar. Dios nunca ocupa el segundo lugar, jamás. Por eso la Biblia dice que Dios es uno y Él es la preeminencia. Él es el primogénito. Él es el único Rey soberano de toda la tierra. Así es que todos debemos de comprender esto, que primero Él. Amén. Vamos a hacer planes para el año que entra. Primero Dios. Amén. Lo que Dios diga, lo que Dios decida. Hagamos agenda, hagamos planes, pero todo basado en lo que Dios diga. Si a Dios se le ocurre desbaratar nuestros planes, es para nuestro bien. No se aferre. Amén. No se aferre a algo que Dios le desbarate. No se aferre. Dios sabe que eso es bueno para usted. Amén. Entonces, si usted hace planes, no sea necio, por favor. Es una dicha escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, si se da cuenta, a Él no le impresiona el que se ponga un nacimiento muy bonito, un árbol grande de Navidad y las esferas más caras. A Él no le impresiona eso. ¿Sabe qué le impresiona? Que escuche la palabra de Dios. No le impresiona el corazón, hermanos. No se equivoque. A Él le impresiona la gente que escucha la palabra de Dios y la hace. Amén. A Él le gusta cuando alguien escuchó el mensaje y lo lleva a la práctica. No que se tarda tanto tiempo en hacerlo, que se le da una orden, que se le dice algo de la palabra de Dios y lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa. No, a Dios le agrada eso, que oiga, que escuche y lo haga. A eso le encanta al Señor. Amén. Solo amén. Lo demás lo está pensando y pensando. Por eso, cuando María queda encinta por la semilla, la palabra de Dios, por medio del ángel, ella había dicho, hágase conmigo, como el Señor dice, y trajo a Jesucristo en su vientre, lo expulsa después de 9 meses. Lo pudo haber traído también en su corazón, ¿cierto? Como su hijo. Lo trajo en el vientre como su hijo, pero lo tenía que tener en el corazón como su Señor y Salvador. Pero María trajo al Hijo de Dios
Dios al mundo, y ella siempre fue el canal, el conducto para que Dios trajera la salvación por medio de Cristo Jesús. Punto número 2, la actitud de María. El nacimiento de Cristo se haría una realidad aún si María no hubiera aceptado. Seguramente Dios tenía una segunda o tercera opción. Dios es así. En la Biblia nos enseña que habían varios profetas que se habían revelado, y Dios dice en su palabra: me he reservado a tantos profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Dios se reserva siempre. O sea, Dios no se le acaban las opciones. O sea, Dios, ay, María no quiso, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, siempre hay más. Tal vez no se llama María, pero siempre habrá alguien que sí quiera escuchar. Aquí María escuchó atentamente la palabra de Dios por medio del ángel, y la escucha, y es tan atenta que ella dice: hágase conmigo como el Señor dice. Está perfecto. Y entonces ella muestra 3 cosas importantes. La actitud de ella demuestra en el versículo Lucas capítulo 1. Vea qué es lo que muestra ella. En Lucas capítulo 1, verso 38. A ver si ve lo mismo que yo. Lucas 1, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. ¿Cuál es la actitud de María aquí? Humildad. ¿Cuál es la actitud? Humildad. ¿Estamos viendo humildad? ¿Estamos viendo obediencia? Obediencia. ¿Estamos viendo obediencia? Ella está diciendo: ok, sí. No estamos viendo una resignación de mala gana. ¿Se da cuenta? No estamos viendo: está bien, aunque yo lo voy a hacer, solo porque Dios nos dijo. No, ella tomó una actitud de obediencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que Él está diciendo. La actitud de María en el verso 47 también se muestra de esta manera. Vean lo que dice en el verso 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cuál es la actitud de María? Gozosa. Gozosa. Reconoce a Dios como su Salvador. María reconoce que necesitaba a Dios como su Salvador, y es una manera de regocijarse. Entonces ella está reconociendo y se alegra. El verso 48 también es la actitud de María. Veamos el verso 48, qué actitud tiene ella: porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cuál es la actitud? Mirando la bajeza de su sierva. ¿Sabe qué significa la palabra siervo? La palabra sierva en este contexto: esclavo. Hoy ya no se usa ese término, hoy se usa servidor. Pero anteriormente este término se usaba como un esclavo. Yo soy su esclavo, Señor. Entonces ella muestra una actitud de servicio. Aquí estoy para servir. Ella muestra esa actitud. Si yo le preguntara a ¿usted qué actitud muestra? Punto número 3: produciendo hijos espirituales. Ahora, no tendría ningún sentido hacer tantas fiestas como recuerdos sucesos de Cristo
y no escuchar la palabra de Dios y hacerla. No tendría ningún sentido. Vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar el Vía Crucis, vamos a celebrar tantas cosas, pero no quiero escuchar la palabra de Dios. No, eso no me hables. No tendría ningún sentido. Por eso no tendría ningún sentido para María traer a 9 meses a Jesucristo en su vientre y no escuchar su palabra. Imagínense traerlo en su vientre 9 meses al Salvador del mundo y perderme. Es como una mamá que tiene un hijo y que de repente es actor de cine y perderse la película que va a pasar, el estreno. Ay, hijo, discúlpame, es que no pude ir, tenía tantas cosas que hacer en casa. Qué locura, ¿no? Perderse la graduación de su hijo, perderse el pequeño baile de su hijo, perderse eso. Entonces, el riesgo de María fue que aceptó la palabra de Dios a pesar de lo que implicaba. Arriesgó su vida. La cultura judía apedreaba a las personas que estuvieran embarazadas. Si José se hubiese rajado, si José hubiese dicho no, María, que alguien te crea ese cuento, ¿verdad? Pero no, José tuvo un sueño y el ángel no le habló como a María, el ángel le habló a José en un sueño. Y fue como de esa manera se convenció José de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Imagínense, María, como toda mujer, quizá quería tener una familia, ¿verdad? Que la tuvo, pero no eran sus planes quizá casarse. ¿No eran esos sus planes? Sí. ¿No eran sus planes el poder llegar al altar virgen? ¿No eran esos sus planes? Oh, sorpresa, estaba embarazada. ¿Y qué te hace pensar a ti, hombre, eso? Está embarazada. Entonces la cuestión aquí es que María accede a la palabra de Dios. Y María trajo al Hijo de Dios, al Creador del mundo. Ahora, tengamos esta actitud nosotros, porque ¿estás dispuesto a dejar que Cristo nazca en ti, reflejando su amor a los perdidos sin importar lo que acontezca? Porque de esa manera María se arriesgó, no le interesó, no le importó. Tomemos de ejemplo, por ejemplo, a María. ¿Por qué no obedecemos a pesar del riesgo de que conlleva? ¿Por qué no reconocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo como Dios y Señor de nuestras vidas? ¿Por qué no nos consideramos como un siervo, un esclavo, una sierva, una esclava para Él? ¿Lo podemos hacer así? Amén. Podemos pensar como María y decir: Señor, hágase conmigo lo que quieras. Que Dios nos diga: quiero que nazca de ti un buen hijo espiritual. Amén. Y que nosotros digamos: Señor, hágase conmigo. Pero recuerde que ese hijo espiritual le pertenece a Dios, no a usted. Aunque usted lo disipule, aunque usted lo evangelice, le pertenece a Dios. Amén. No son de nuestra propiedad. ¿Entiende lo que le digo? Por eso cuando María se encariñó demasiado con su hijo Jesucristo, pues lo trajo en el vientre como toda mamá, estaba encariñada con él. Pero era claro que la Biblia dice que ella meramente solo era un vaso. María pudo haber dicho frases como: solo me usa, Señor. Esa es la realidad. Dios nos usa. Y si no quieres ser usado, entonces ¿quién te va a usar? Si no te dejas ser usado por Dios, entonces ¿quién te va a usar? ¿A quién le vas a servir? Señor, quiero que me uses. Aquí estoy, soy
Entonces, cuando la palabra de Dios se recibe y se hace, se producen hijos espirituales. Entonces, tres cosas sencillas para dar a luz un hijo espiritual. Número uno, siembre la semilla de Dios. ¿Dónde? Que la palabra entre en los corazones de los hombres, evangelizando. Ejemplo, como el sembrador. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, parte de ella cayó entre espinos, cayó entre pedregales, la orilla del camino y buena tierra. Tomemos eso como ejemplo y sembremos la palabra de Dios en los corazones. Y si ha sembrado Dios en nosotros su palabra, ahora tenemos que producir hijos espirituales. Amén. No podemos quedarnos embarazados más de 9 meses, hermanos. No se encariñe, por favor, con el bebé. No se encariñe con su hijo espiritual y no lo quiera soltar. Mi hijo espiritual ahora se tiene que ir a Huehuetoca. Amén. Está en Huehuetoca, hay que soltarlo. Amén. No es mío, es de Dios. Amén. Amén. Le pertenece al Señor. El Señor va a proveer para él. Amén. Número 2, enseña a obedecer la palabra de Dios bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que enseñar a que se obedezca la palabra de Dios. María hizo un buen papel como madre. Cuidó a su hijo, se preocupó por su hijo, buscó a su hijo. Hagamos eso como buenos padres espirituales de nuestros hijos espirituales. ¿Cómo? Cuidándolos. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quedaste en tu casa? ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Qué pasó con tu discipulado? ¿Por qué no estás en tu discipulado? Entiéndelo. Amén. María hizo excelente papel. Excelente. Cuidó al Hijo de Dios. Se encariñó tanto que quería seguirle dando órdenes. Y número 3, discipula a tus hijos en la fe, como dice Jesucristo, enseñándoles todas las cosas. Entonces, bienaventurado, más bienaventurado es escuchar la palabra de Dios y hacerlo. Esto es mucho más dicha que solamente tener el árbol y celebrar la Navidad y hacer una fiesta. A Dios no le impresiona eso. A nosotros nos impresiona porque comemos pavo, lomo, pierna, ¿verdad? O sea, comemos esas cosas, ¿no? Y nos impresiona porque sabe muy rico. Pero a Dios no. Dios no dice, te quedó muy bien el pavo, qué bueno. Vas a ir al cielo por eso. ¿No? A Dios le va a impresionar el que tú escuches la palabra de Dios y la hagas. Entonces Dios te va a decir, buen siervo fiel. Amén. Buen siervo fiel. ¿Por qué? Porque escuchamos, la guardamos y la hacemos. No solamente escuchamos. Entonces, deje que la palabra de Dios quede en su corazón para producir hijos espirituales. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y que este año que inicia el año 2021, que Dios sea bendiciéndote con salud, con fuerza, con mucho dinero. Solo dijeron mucho dinero, amén. Entonces, no. Yo siempre le pido al Señor mucha salud, ¿verdad? Juventud eterna. ¿Cuáles son sus planes? Son igual que los de Dios. No vivan solamente por vivir. Vivan con un objetivo de servir. No estamos en una competencia para quién o cuántos vivimos más. No es una competencia de ver quién llega a los cielos. Es cuánto de tu vida donaste para Dios.
Amén. Amén. Amado Señor, queremos darte gracias por esta palabra, Señor. Nos has enseñado, nos has mostrado que más bienaventurado es escuchar tu palabra y guardarla. Nos has enseñado que la prioridad más grande son las cosas de tu reino. Pero aún así, Señor, nos muestras que nuestra familia igual está en segundo término. Por eso, Señor, pedimos que seas tú bendiciendo a nuestra familia, para que nuestra familia te pueda conocer. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, y puedan conocer de ese amor tuyo y de tu misericordia. Señor, hoy oro, Padre, para que tu iglesia, Movimiento de Fe, sea bendecida, Señor, y que los planes que ellos tengan sean, Señor, puestos en tus manos. Que tú, Señor, bendigas este año que termina y también bendice el año que inicia, Señor. Hoy es nuestro último domingo como este año, pero queremos, Señor, que tú nos des la oportunidad, Señor, de iniciar el 2021 con planes en tu reino. Y esos planes, Señor, se puedan seguir llevando a cabo, y que tu palabra, Señor, tu palabra sea lo más importante en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos guíe, nos edifique siempre. Permite, Señor, que tu iglesia, Movimiento de Fe, pueda también producir hijos espirituales, Señor, entregados a ti, entregados a tu palabra. Señor, los pongo en tus manos, creyendo, Señor, que eres tú, Padre, el que guiarás a tu iglesia, Señor. Son tus hijos. Dice tu palabra que nadie los arrebatará de tu mano. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Señor, por este año que está terminando. Nos has enseñado tantas cosas y nos has mostrado tanto en este año, Señor. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.